Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a abordar la problemática de la salud en nuestro país. Salud pública, la salud en donde va la mayor cantidad de hondureños, ciudadanos de a pie, que se ven ahora con la dificultad de llegar en busca de una asistencia a los principales centros hospitalarios del país, y hay problemas con la atención, porque el personal está en constante movilización, problemas con las medicinas y muchas otras dificultades. El camino de este diálogo hoy es buscar una solución que parece tiene tranquilidad en esta semana. Nuestros invitados de hoy, la doctora Claudia Ramírez y el doctor Darío Zúñiga, ambos con una amplia trayectoria en la medicina y con responsabilidades en su momento en el conflictivo Hospital Escuela. Doctora, bienvenida, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, muchas gracias por esta oportunidad y poder abrirnos hacia el pueblo hondureño y poder estar en un diálogo ameno sobre la salud pública y sobre todo el Hospital Escuela, que es el hospital de choque de toda nuestra nación, de todo Honduras, donde van todos aquellos enfermos que son referidos de todos aquellos hospitales donde no tienen cómo manejarlos o cómo tratarlos. Doctor Zúñiga, bienvenido. Es el presidente y el coordinador de la plataforma de la salud allá en el Hospital Escuela. Muy buenas noches, Rosendo, doctora. Un placer estar con usted y compartir un tema que es muy importante para todos los hondureños. Nos han visto ya al frente de luchas en pro de los compañeros empleados del Hospital Escuela, pero llevamos ya casi 20 años trabajando en el hospital y tratando de ver cómo lo vemos mejor cada día. Una lucha constante. ¿Qué se debe plantear para mejorar? Ahora que justamente doctora Ramírez, que también es diputada al Congreso Nacional, se aprestan a discutir el presupuesto de país. Y ahí los políticos siempre nos terminan hablando de que su prioridad es salud, es educación, es seguridad, pero cuando vemos la realidad sanitaria de Honduras, siempre nos quedamos con ese interrogante. Bueno, realmente interesante lo que usted plantea y cómo vemos una disociación de la palabra con los hechos, donde realmente casi que miramos cuando se rasgan las vestiduras por el presupuesto de la salud, y cuando nosotros volteamos a ver hacia un lado, vemos la misma situación de años tras años, y es allí a donde nos preguntamos dónde está ese presupuesto que va hacia la salud del pueblo hondureño. Es allí donde nos preguntamos que realmente qué están haciendo las autoridades que presiden, en este caso la Secretaría de Salud, y la verdad es que no se siente el presupuesto que se da desde el Congreso Nacional. Es por eso que consideramos que deben de haber entes fiscalizadores de cada peso que se da a estas instituciones y sobre todo a lo que es el sector salud. Los sistemas de descentralización, doctora, ¿por qué no han funcionado en algunos hospitales? Si tomamos como referencia a otros centros asistenciales donde sí se han procedido con estos sistemas, y no es que es al 100% la atención, pero por lo menos tenemos un registro que se mejoró en ellos. ¿Debe apostarle la clase política a esos procesos de descentralización, o aquí estamos tan divididos y estamos en tanto conflicto que estas palabras terminan siendo prohibidas? Bueno, mire, es interesante porque la descentralización realmente viniera a ser una cura en el sector de salud. Y hoy precisamente unimos esas palabras de que por qué no funcionan y por qué hoy, acordémonos que hoy es 9 de diciembre, Día Internacional de la Anticorrupción. Pero realmente pareciese que en Honduras las cosas se han dado vueltas y vemos que los ríos van hacia el norte y el norte va hacia el sur. Entonces pareciera que se estuviese más bien conmemorando el Día de la Corrupción en nuestro país, cuando vemos
y miramos los hechos que hoy mismito, en este momento, están ocurriendo en nuestra nación. Es así que la corrupción nos tiene tan mal que pareciera que fuese ya una cuestión cultural que han inyectado y han inyectado hasta los tuétanos de algunos políticos, y estos mismos los inyectan a las instituciones, permeando igual como es el cáncer que logra meter sus células malignas y hacer una metástasis. Es así que aunque hayan 1000 presupuestos, aunque se aprueben 1000 presupuestos, nosotros como hondureños, como médicos, e incluso ahorita desde donde estamos, no miramos que realmente cambie la situación de nuestro hospital escuela y de los hospitales de choque que están a nivel nacional. Doctor Zúñiga, nuevamente gracias por estar con nosotros. En este tiempo el hospital escuela ha tenido diferentes tipos de administraciones. Si valoramos dónde advierten que se caminó mejor, cuando hubo una fundación, cuando estuvo la universidad al frente, o el sistema que recuperó salud pública recientemente. Fíjese que es interesante porque yo, como le decía, desde el 2004 que me formé como residente, estoy ahí y he visto diferentes administraciones. Entonces, en el 2012, acuérdese que aparece la Universidad Nacional Autónoma de Honduras como la salvadora del hospital escuela. Y entonces hasta el 2018 la universidad estuvo, y en el 2018 dice, ya no puedo con él. Es un monstruo el hospital escuela, ya no puedo con él, y lo deja a la deriva. Porque no se deroga el PCM del 2012, y entonces queda el hospital escuela con un presupuesto de más de 2.000 millones de lempiras. En ese entonces creo que era de 1.500 a 1.600. Hoy por hoy el presupuesto anual del hospital escuela es de 2.700 millones. Pero tiene una deuda con oxígeno, tiene una deuda con casas farmacéuticas, tiene una deuda con los que suministran insumos, y entonces las puertas del 2025 para nuestros pacientes en los diferentes servicios, porque dicho sea de paso, aquí la doctora pues es mi colega, es radióloga y ha trabajado en radiología del hospital escuela como médico de guardias, y podemos ver de que de repente se nos dice, ¿verdad, doctora? Se acabó el agua, se acabaron los insumos para imprimir tomografías, se acabaron los insumos para imprimir radiografías y tomografías. Entonces usted viene y dice, bueno, nos deja la universidad y quedamos así. Entonces, devengando un sueldo, los diferentes profesionales y los diferentes gremios técnicos del hospital, y luego viene una junta interventora en el 2019. 19, 20, 21, 22, bajo una interventora, y luego de la interventora tenemos la nueva administración. Entonces, vemos nosotros como los diferentes servicios y departamentos del hospital están al frente de personas que de repente ese POA, que debería estar ya actualizado para ir al presupuesto del 2025, y lo voy a decir en un insumo, nosotros necesitamos alrededor de 800 gorritos para niños prematuros que nacen en el año en el hospital. Póngale que compraron 300 en este 2024 y se reutilizan. Entonces, es sencillo. Yo pregunto, ¿quién hace ese POA? ¿Quién presenta el POA a la Secretaría y quién lo lleva al Congreso? ¿Y cómo es que se desarrolla? Yo creo que en una auditoría social, licenciado Rosendo, deberíamos de preguntarnos. Yo creo que a todos nos gustaría tener un balance general del hospital escuela, que nos dijeran, estas son las entradas, estas son las salidas. Empleados, insumos, medicamentos, y yo creo que así podríamos entender si hay que inyectarle más presupuesto o no. Pero cuando hablamos del hospital escuela y decimos que en 12 años se nos ha dicho que van a construir 10 quirófanos, primero era que los iban a construir, los van a botar y los van a construir. Después es que los iban a mejorar. Y cuando dicen que los vamos a mejorar, les dan 300 millones y después 400 millones. Y digo yo, pero es que un quirófano bien hecho, hasta con piso de mármol, cuesta 15 millones. Y tuviéramos como 200 quirófanos en el hospital escuela. Entonces esas preguntas nos las hacemos nosotros como ciudadano, como empleado del hospital escuela,
y como hondureño. Y el personal que como tal tiene la responsabilidad administrativa, doctor Zúñiga, ¿no lo incorporan en la preparación de este plan operativo anual? Porque esa sería la lógica, ¿o no, doctor y doctora? Precisamente. Bueno, crear un equipo multidisciplinario de cada departamento, ¿verdad? Reunirse y venir y ver las necesidades que aquejan a cada departamento con una visión de aproximadamente unos 5 meses para que después no caigamos en lo que recientemente ocurrió y que han minimizado el acto de que falte el algodón para venir y entrar a una cirugía. Recordemos que el algodón tiene historia desde los egipcios, que ellos miraron las cualidades y las propiedades de absorción. Entonces no es que tiene menor, todo allí es un engranaje que ahí desde que falta la luz en un momento por 5 minutos ya tenemos un caos médico hospitalario que repercute ¿a dónde? En su vida, en mi vida, en la vida de nuestro colega y en la vida de nuestros ciudadanos. 5 minutos que ahí falte la luz es dramático, no se hace diagnóstico, no se opera. Y todo aquello que hoy estamos en tiempo de tecnología, que todas ocupan luz, ¿verdad? Energía eléctrica. Este punto me llama la atención. Si tenemos tecnología, ahora el mundo alrededor de este instrumento se mueve. ¿Cada cuánto están revisando, doctor? ¿Qué tenemos? ¿Qué nos falta? ¿Cómo vamos a estar? Vaya, si no podemos planificar, usted me decía semestral o trimestral, doctora, hagámoslo a la semana o vaya mensual. ¿Cómo están estos procesos, doctor Zúñiga? Mire, los procesos de revisión son interesantes porque recientemente en el 2022, a finales, nos dieron unas incubadoras nuevas ahí en el servicio de recién nacidos. Pero en 6 meses ya las estaban revisando porque una se había arruinado. Entonces vemos nosotros cómo necesitamos que ese departamento, que usted bien lo dice, de ingeniería biomédica y los técnicos en biomedicina, tendría que estar revisando, y se lo aseguro que el Hospital de Escuela tiene equipo de última generación en varias unidades. Nosotros tenemos en el servicio de recién nacidos incubadoras que las está usando Alemania, las está usando Estados Unidos. Pero tenemos 3, tenemos 2. Pero ¿cuántos bebés nos nacen que ocupan esto? Nos pueden nacer hasta 3 diarios. Entonces, claro, obviamente ya cuando podríamos tener 3 o 4, pero cuando necesitamos más. Ahorita usted sabe que en este momento en el 6º piso del Hospital Materno Infantil se está construyendo la nueva unidad de cuidados intensivos neonatales e intermedios, con un fondo que fue de A&D, ¿verdad? Claro, le toca a este gobierno hacer la propaganda de que ellos lo están haciendo. Lo entendemos, pero van a aumentar 40 cupos para el servicio de recién nacidos. Ese servicio, que es el que yo conozco en este momento, alberga 80 niños al día. Entonces está hablando que en la unidad de cuidado intensivo neonatal hay 8 pacientes, 30 en intermedios, 30 en mínimos y 40 que se van a su casa diariamente con su mamá. Entonces es una situación, y además está la unidad de cuidados inmediatos donde se llevan los bebés que recientemente sufren un problema respiratorio y que tienen que ser resucitados prácticamente. Vamos a poner el ejemplo de esto. 40 insumos que se llaman CPAP, que son instrumentos para darle alto flujo con oxígeno a los bebés, han sido donados por CEPUDO en los últimos 4 años. Pregúntenme cuántos me ha comprado el Departamento de Pediatría o la Dirección del Hospital de Escuela o la Secretaría de Salud. Ninguno. Entonces ahí es donde nosotros nos preguntamos. Doctor, bueno, un momento. Y cuando se están incorporando, porque vaya, la comunidad cooperante, tanto local como externa, ayuda. Pero este es equipo, es material. Pero el recurso humano, ¿cómo está? No, bueno, eso hay que decirlo. ¿Se dan abasto, por ejemplo, la unidad que usted dirige? Mire, en este momento se ha ido, pediatría es uno de los departamentos, Rosendo, que ha ido aumentando la incorporación de nuevos profesionales. Actualmente, bueno, y hay que decirlo, se reparten ahí, ¿verdad? Hay una cardióloga que está contratada por la universidad, pediatra,
para poder atender a sus estudiantes, pero nosotros aprovechamos que nos vean los pacientes. Entonces son cosas que suceden en el hospital escuela. Entonces el servicio ha crecido, todo pediatría ha crecido. Si usted viene a hacer una historia milimétrica de pediatría, se da cuenta que, por ejemplo, tenemos un hospital de especialidades pediátricas, el Hospital María, que es de 4º nivel, que realmente ha venido a subsanar todas las emergencias de las enfermedades especiales que se tratan ahí y ha agarrado un nuevo nicho de pacientes. Entonces, pediatría ha venido avanzando con el tiempo. ¿Es el departamento o la unidad más completa a nivel del sistema hospitalario? Yo diría que sí. Sí. ¿Y ustedes, doctora, cómo están? Porque si bien se ha quedado en actividad política, su profesión ahí está como tal en servicio, radiología. Nos faltan 1000. Lo toral en mí es la medicina, eso es lo toral. O sea, aunque esté en la política, sobrepasa... sí, eso no se puede dejar. Eso no. Entonces le voy a decir una cosa interesante. El área quirúrgica en el hospital escuela es crítica. Es crítica porque de repente tenemos un tan solo especialista de guardia que asume todo lo que es la emergencia de cirugía cuando de repente llega un accidente, llegan baleados, llegan accidentes de motocicleta y todos tienen probablemente que ser, a veces la mayoría se puede decir intervenidos incluso en el área de ortopedia. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a tener un escenario crítico a donde usted va a entrar a la sala de emergencia, ¿verdad? ¿Y qué es lo que va a ver? Unos en cama y el otro en suelo, y los otros en camilla, y otros en algunas sillas de ruedas que ya las ruedas no les funcionan. Entonces, es allí a donde realmente estamos viendo, y eso también ocurre en el área de medicina interna, que hay 1 o 2 especialistas para toda la complejidad de lo que es el área de medicina interna. Y cuando hablamos de área de medicina interna, estamos hablando de todos sus derivados. Está neurología, está también el área de nefrología, está el área de cardiología. Es así que nosotros vemos que realmente el hospital escuela da más de lo que realmente el gobierno da para que se ejecute. Es bien difícil a veces, y ahí es donde entramos a la ética y a la bioética. ¿Cómo un médico va a poder responder a tanto enfermo? Allí empezamos a ver las situaciones cuando de repente sabemos que hay un médico que tiene que hacer reanimación cardiorrespiratoria y probablemente tiene al lado un familiar que está hostigándolo, y ahí es a donde se genera un ambiente un poco complejo para el médico o para el que está en el servicio de salud, la enfermera. Entonces no pueden haber respuestas cuando alguien está ahí porque solo saben decir el médico actuó de tal manera, pero no miramos el burnout que tiene probablemente el médico o el que está enfrente del servicio de salud, como decir las enfermeras, las licenciadas en enfermería, que tienen aquella cantidad importante de pacientes, y en otros lugares, en otros países, es probablemente una enfermera para 3 pacientes y aquí tenemos una enfermera o 2 para 40 pacientes de una sala en las guardias, y a veces si la otra enfermera se ha enfermado, solo tenemos una paciente. Entonces el cuidado del paciente todo deriva al cuidado del paciente. Muy bien, la doctora Ramírez y el doctor Zúñiga están con nosotros al banquillo. Vamos a una pausa, hablando de números que nos explicaba la doctora Claudia. Hay en Honduras un promedio que casi 5 médicos por cada 10.000 habitantes. Si comparamos con el cercano Salvador, allá están rondando los 30 médicos por 10.000 habitantes. Ya ustedes registraron cómo está la atención con el servicio de la enfermería. ¿A cuánto se debe aspirar en Honduras de cara a los próximos años? Porque hay que mejorar después de la pausa.
Seguimos al banquillo, doctora Ramírez. ¿Cuál sería el número ideal para aspirar a mejorar en el sistema sanitario, hablando de médicos y médicos especialistas? Porque si vemos médicos generales, el mercado tiene mucho médico general. Sí. Bueno, realmente en nuestro país y con la carencia que hay, ¿verdad? Lo óptimo sería por lo menos unos 3 médicos por cada, y esto es sectorizando la población y viendo lo que es la salud pública, ¿verdad? 3 médicos aproximadamente por 50,000 habitantes, pero esto es para venir y hacer lo que es la medicina preventiva. Ya en un hospital es muy diferente. Los médicos que se necesitan por sala, por guardia, para evaluar a cada paciente. Entonces, realmente nosotros aquí tenemos una deficiencia de médicos, a pesar de que miramos que más bien están sacando del sistema a médicos y estamos viendo que están queriendo construir hospitales, pero están quitando personal. Es así que realmente no concuerda lo que hoy la señora ministra está hablando y nos quedamos más en la dialéctica y en la demagogia, porque no tenemos realmente los centros de salud abastecidos ni con personal ni con medicamentos y toda la instrumentaria que se necesita. Nos hemos quedado cortos y realmente estos médicos, como le decía, es porque van a andar vigilando la salud en los sectores que van a estar las personas probablemente con su salud, pero estar previniendo de que el que tiene diabetes no deje de ir al centro de salud, no deje de evaluarse, cosa que en Honduras no se hace. Bueno, y aquí hay un punto, doctor, que lo sumamos. Seguridad, que hablaba la doctora. ¿Cómo han logrado ir mejorando en esta área en el hospital? Porque no trabaja adecuadamente ningún profesional. Ahora estamos hablando de medicina, pero nadie está tranquilo. Y en el caso de ustedes, con mucho más riesgo, si tiene, y con todo el respeto del mundo, el pariente encima. Sí, realmente, mire, yo creo que los espacios, como usted decía, y voy a corregir en algo, el Departamento de Pediatría ha ido creciendo en número de profesionales, pero obviamente se necesitan muchos más. No es una situación fácil decirlo, pero los espacios físicos son asignados en muchas de las salas del hospital y la emergencia de adultos es un lugar que parece una sala de combate, una sala de emergencia de guerra, porque está llena de pacientes las 24 horas del día. Entonces, ¿qué se necesita en ese sentido? El número de personas no da abasto. El número de enfermeras, por ejemplo, no da abasto. Es una situación que nos abate día a día en este sentido. Y entonces, en ese sentido, el crecimiento de cada servicio depende de lo que estábamos hablando, de una planificación. Porque usted decía, ¿cuántos doctores por cada cuánto? Y esto. Entonces la seguridad ahí se vuelve un poco incómoda, tanto para el personal de enfermería como para el personal médico. La emergencia, por ejemplo, en algún momento me tocó en la emergencia de pediatría a mí darme cuenta que teníamos jóvenes en asociación ilícita de diferentes bandos, y uno de ellos quería levantarse a lastimar al otro viéndolo en ventilación mecánica. O sea, fue una cuestión bien estresante para todos nosotros y para el resto de pacientes. Realmente en ese momento, en una forma interna, se tomaron decisiones de que niños de 14 años que ya tienen su cuerpo de hombre fueran atendidos en la emergencia de adultos, por ejemplo. Porque si tienen un problema de trauma, una herida, por ejemplo, donde tenía que intervenir el cirujano. Entonces, la seguridad dentro del recinto realmente se ha visto en muchos momentos, no en uno. Yo recuerdo un momento como médico interno, en el año 2000, cuando entraron personas armadas y los soldados cerrojaron los rifles dentro de la emergencia. Entonces, imagínese usted cuánto tiempo durará el estrés en el personal que estábamos en ese lugar. Escuchar un ruido, una puerta que se abre de repente,
y usted no sabe qué está pasando. O sea, realmente la seguridad creo que sí mejoró, pero es algo que todos los días tenemos que entender, que la seguridad afuera del hospital escuela y en la ciudadanía repercute en estos espacios. Estamos hablando de un hospital de 1.100 camas, estamos hablando de un hospital que atiende más de 300 personas solo en emergencia de adultos cada 24 horas, más de 200 niños en emergencia de pediatría. En una temporada baja 80, pero en una temporada alta pueden ser 300, 400 niños, lo mismo que en adultos. Entonces, esa combinación que usted decía es interesante porque vamos a hablar de todo tipo de seguridad, y cuando hablamos de seguridad, hablemos de esa seguridad vial que es bien compleja. Aquí, doctor, perdón que lo interrumpa, hay un promedio de casi 10.000 personas circulando en el día, entre los que están permanentes, entre los que llegan, La visita, eventualmente más la visita. la consulta externa. O sea, estamos ante una situación muy, pero muy compleja. Es una ciudad pequeña. Un hacinamiento total. Sí, usted lo ve así, y lo que usted dice, 5.000 a 7.000 personas transitan en la consulta externa del hospital escuela. Desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche. Entonces usted se imagina la cantidad de gente que anda ahí. Obviamente que el problema de la seguridad del ciudadano que llega, del personal que está dentro, y gracias a Dios que mejoró, porque si mejoró, estamos conscientes de que hubo tiempos en los que usted mandaba a comprar algo afuera del hospital porque no había al familiar, y ya rapidito ahí mismo en el pasillo lo agarraba alguien, yo le llevo, lo voy a llevar, y yo se lo compro. Y ya lo desvalijaba, y en la vuelta ya no tenía ni medicamentos ni dinero. Entonces imagine usted qué triste para nuestra gente, pero en la emergencia de pediatría nos tomamos la atribución de poner cámaras, de poner gente bien, prácticamente ir a dejar a la persona a la farmacia para que comprara, o decirle no nos salga, vamos a ver cómo resolvemos aquí nosotros esto. Entonces yo creo que sí es interesante, es un ambiente, es un ecosistema de personas, de 7.000 personas diarias ahí. Ajá, y son 1.000 enfermos. Sí, porque aquí está otro elemento, que este punto que nos dice el doctor Zúñiga, doctora, se sigue presentando. Hay algunas patologías que la medicina no está, que lo que requiere el médico no lo tiene, y si se trata de una emergencia y tiene el recurso, debe salir a buscarlo, a comprarlo. ¿Cómo esperan que eso vaya mejorando? Miren, hay que hablar del presente, ¿verdad? Sin estarnos anclando mucho en el pasado, y es hoy, porque hoy está repercutiendo la salud a los que están. Tanto que vinieron y hablaron de la salud pública y de la no privatización de la salud pública, pero hay 1.000 maneras para privatizar la salud pública. ¿Cómo? No dando. Si usted no provee al hospital, que a las personas con necesidad económica van al hospital escuela y no hay, y no tienen, ¿qué es lo que terminan haciendo? Saliendo a comprar ¿a dónde? A la farmacia, saliendo a comprar ¿a dónde? Donde están los equipos que necesitan para sus fracturas, saliendo a comprar ¿a dónde? A las industrias o farmacéuticas para poder venir y poder vivir. Pero también, ¿qué pasa? Si no pueden operarlo ahí, si hay una gran mora quirúrgica, si hay todo esto, ¿qué pasa? Las personas venden hasta lo que no por venir y llevarse a un hospital privado al paciente. Entonces, ¿qué es eso? Es también una manera indirecta de privatización de la salud. Y yéndonos un poquito más allá, ahora, ¿qué pasa? Y no sé si al doctor le han llegado pacientes asegurados que han visto que el seguro no les da, no les promete lo que debe de tener un derechohabiente que paga mensualmente, le está resolviendo el problema el hospital escuela. ¿Y un caso de esto, cómo lo manejan, doctor? Mire, es bien complicado. Tanto la doctora como yo, cuando ella se quita su chaqueta de diputada de política, y nosotros de cualquier otra cosa, y somos doctores, no vemos si usted está asegurado o no, no lo vemos.
Es mentira. Aunque No ese tenemos- servicio no- del Seguro Social tendría que ser una descarga que le genere alivio. Y estamos enfocados en el hospital escuela, pero no es propio del hospital escuela. Esto igual pasa en el Mario Catarino Rivas. En todas partes. En los hospitales de todo el país. Ningún colega de ninguna parte de Honduras, ninguna parte, va a dejar de atender a una persona solo porque tiene seguridad social. Se estabiliza, se le da su tratamiento, hasta que ya está bien, se puede despachar. Usted decía algo al principio, aparte, con respecto a la descentralización. El Hospital María tiene un control completo y estricto de cada niño que está asegurado. Lo meten en el sistema con la partida de nacimiento y si los papás tienen seguro, ese niño y está estable, se despacha para el Seguro Social. Ese es el modelo ideal para un sistema de salud de Honduras, si lo vemos por áreas puntuales, lo del Hospital María. Yo diría de que es que aquí vamos a hablar de algo. Si usted me da 200 lempiras a mí para gastarme 200 lempiras en esto y no me sobran un lempira para gastarme en esta otra cosa, tengo que cuidar los 200 lempiras porque yo tengo una población de pacientes que atender. Entonces es algo bien duro, pero que nos ha pasado. Yo trabajo en el Hospital de Niños Quemados y igual, cuando hemos tenido pacientes asegurados de la seguridad social nuestra, nos ha tocado llamar al Seguro Social para poder devolverles el paciente. Y en otras ocasiones nos hemos quedado con el paciente. Por el paciente. Por el paciente. Entonces, es algo complicado. Yo creo que aquí es de números. Usted decía de números. ¿Cuánto le cuesta al Seguro Social a un niño? ¿Cuánto le cuesta al hospital de escuela a un paciente? Hay estudios, no conozco alguno reciente, pero de hace unos 12, 15 años, la estancia hospitalaria era casi de 3.500 a 5.000 lempiras el día de un paciente en la emergencia del hospital. En la sala era de 2.500 a 3.000 y un quirúrgico era de 3.500 a 4.500 lempiras el día. Una consulta externa de un ser humano, niño o adulto, en el hospital escuela hace unos 12, 15 años costaba 500 lempiras al Estado. Es decir, dice, no, es que fui al doctor y no había medicina. Bueno, la consulta le hubiera costado 500 lempiras. Eso le cuesta al Estado una consulta externa. Y hablábamos de que eran 7.000 diarias, 5.000 diarias. Entonces, ¿cuánto se gasta en el hospital escuela? Es una situación difícil decirlo, pero sí, cuidamos del seguro y cuidamos del hospital. Pero cuando nos toca atender a un paciente, no andamos viendo si tiene seguro o no. En una emergencia, no la andamos viendo. Y no importa. Nos ha tocado estar en hospitales privados donde hemos atendido y hemos llevado al paciente a la puerta del Seguro Social o a la puerta del hospital escuela y no se le ha cobrado un lempira. Muy bien, el doctor Darío Zúñiga y la doctora Claudia Ramírez están con nosotros al banquillo. Pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo esta noche hablando del sistema sanitario público del país. Doctora Ramírez, hace unos días escuchábamos a la subsecretaria de Salud hablar de que tenemos en algunos centros hospitalarios el 90% de abastecimiento. ¿Son verificables estas cifras si vamos a la realidad del sistema? Bueno, realmente la verdad es que llama la atención, el 90% es que usted va a pedir algo y lo va a tener realmente cuando se dice esas cifras. Y hemos visto en las emergencias de nuestros hospitales, realmente hay carencia y la gente va y sale a comprar a veces una furosemida, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede? Hemos visto y esto lo hemos hablado incluso con varios colegas de las diferentes instituciones, es que de repente una institución viene y le presta a la otra institución. Cuando vienen y revisan, pues aquella institución está, pero lo que hay es un rotatorio de todos los medicamentos y algunas cuestión o material que se necesita y al momento de ser evaluado, pues probablemente le salga, no creo que el 90%, pero sí un 75%, un 80%. Así que realmente lo que tenemos es algo que no es real, que las personas no lo sienten, que del diente al labio es una cosa y en los hechos tenemos otra cosa. Y quisiera tocar este punto para que mire, un ejemplo, el Hospital Atlántida. ¿Qué
¿Qué es lo que pasa con el Hospital Atlántica? En 2023 asumió todas las necesidades del Seguro Social, un público a una institución como esa. Entonces ahí nos preguntamos con lo que pasa ahorita, ya que tenemos una secretaria de salud que está en una junta interventora del Seguro Social, que no tienen cómo solucionar el problema, que no miramos que están utilizando el dinero, si es que van a empezar a rotar estas ¿Y cuestiones. qué cuidado se debe tener en esto? Porque se puede llegar a saturar el sistema, más de lo que hemos enfrentado, doctora. Ambos sistemas se van a saturar, que uno le va a girar los pacientes al otro, va a quedar vaciado y va a empezarse en esa jugada donde ¿quién va a ser el afectado? Va a ser el afectado el paciente, ¿verdad? Todo va a dar al paciente. Y los médicos, las enfermeras, el personal de salud, porque vamos a tener en un momento alguna sobrecarga. Y déjeme decir que tengamos que Dios no nos permita y que venga en nuestro país otra de esas enfermedades como el COVID-19 que de repente están anunciándola ahorita en el Congo, ¿verdad? No queremos alarmar, no se trata de alarmar a la población, sino que ya debería la Secretaría de Salud, el Seguro Social, ser unos entes previsores. Si hoy estamos tan mal, se imagina que viniera algo parecido a lo que fue el COVID-19 con este tipo de gobierno. Sí, y de esto que señala la doctora, queremos decir que hoy la Organización Mundial de la Salud ya ha girado una alerta puntual para el Congo. Hay esta contaminación es algo respiratorio, doctora, y sí. doctor Zúñiga, Sí. que ya ha dejado más de 30 muertos. Y hay que poner todas las atenciones porque esto puede llegar en cualquier momento. Ahora la transmisibilidad por la movilidad del ciudadano es de horas, no es de días, es de horas y podemos estar enfrentando algo grave para Honduras. No es alarma, es solamente prevención. Y debemos de ser, o sea, yo creo que ya si vivimos eso en el pasado, en Wuhan, ¿cuánto se tardó para que la pandemia estuviera en Honduras? Si eso fue en diciembre, nosotros la teníamos en marzo. Estamos hablando de 3 meses. Recordemos que ahora la vía aérea es, como bien lo sabe el doctor y maneja niños, la vía aérea, un estornudo, aquí todos salimos contaminados, ¿verdad? Entonces, y aparte de eso, los viajes, ¿verdad? Tenemos viajes por todos lados, están viniendo, están yendo, y realmente yo creo que debemos de poner una atención a lo que está sucediendo allá, aunque sea largo, pero más poner una atención en el sistema que tenemos, que si realmente, si fuera hoy, está realmente el sistema de salud, la Secretaría de Salud tiene realmente la capacidad de alerta y venir y dar una respuesta a una situación como lo que fue una pandemia en aquel momento del COVID-19 o una situación que suceda en estos próximos días o años, ¿verdad? Cercanos al gobierno que está. Yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que no. Doctor, ¿cómo está en cuanto al abastecimiento? ¿Qué revisión tiene? Si es que en esa área se ha logrado planificar, ¿qué es el gran problema que tenemos los hondureños? Sí, mire, yo le voy a decir una cosa, el abastecimiento es algo difícil de cotejar, por eso le decía yo que nosotros no tenemos una auditoría, por lo menos pública, en la que yo como ciudadano sepa en qué es lo que se están gastando los 2.700 millones del hospital escuela. Sé que hay deuda, se le debe a oxígeno, se le deben a farmacéuticas, se le deben a distribuidores de equipos médicos. Pero usted decía algo, tengo un 90%, bueno, tal vez tengo el 90% en el almacén central, pero en el almacén de hospital escuela, ¿cuánto tengo? Y en mi sala, ¿cuánto tengo? Entonces aquí es donde yo no es que quiera disculpar, porque la autoridad máxima, en este caso la doctora Paredes y la doctora Paz, dicen algo que de repente les enseñaron en un documento donde efectivamente está lleno el almacén central. Entonces hay que ver en los hospitales esos mandos intermedios cuánto tiempo llega el insumo o el medicamento a mis manos, porque el asunto es en cuánto tiempo lo tengo yo en mi sala, y de qué depende eso, depende de que yo se lo pida a mi jefe, que mi jefe se lo pida al otro y que el otro almacén y el almacén lo tenga.
¿Y cuánto tiempo el almacén central se lo lleva a hospital escuela? Eso es... Sí, ¿por qué le digo siempre esto? está toda esa burocracia, doctor, que hay que mandar un papel al jefe, el jefe al gerente, del gerente al director, y lo que pidió llega mañana. Pero eso es lo que yo quiero comentarle entonces. El modelo de administración del Hospital María y el Hospital de Niños Quemados, descentralizados, yo ahí sí tengo el 95% de abastecimiento. Y usted me dice a mí, me pone el peor quemado ahorita, aquí, y tenemos cómo reanimarlo, cómo llevarlo a quirófano, cómo estabilizarlo en menos de 20 minutos. Porque tenemos todos los dispositivos necesarios para hacerlo. Entonces, si se logra con una patología y con las patologías que llegan al Hospital María, el Hospital María en este momento está operando, y lo digo con orgullo como pediatra, ahí se operan ahora 3, 4 niños diarios. ¿Y por qué esto no se puede replicar en áreas puntuales del Hospital Escuela, el resto del sistema público? Porque esta es la gran interrogante, porque al final los presupuestos ahí están, doctora, y se aprueban. ¿Y por qué lo que allá es bueno, aquí no falla y estamos dentro del mismo conglomerado? Pues allí es a donde deberíamos de venir y... Son los políticos, perdón doctora, sí, son los políticos los que han contribuido a que esto se contamine por aquello de que en algunas instituciones del sistema sanitario que estamos hablando se llenó de activistas. Ahí usted bien dice, cuando se llena de activistas la burocracia sobra y la corrupción flota. Entonces, ¿qué pasa? Deberíamos venir y actuar por departamentos, ¿verdad? Así como bien lo dice el doctor, cada departamento ser celoso y venir y juntarnos todos en una gran mesa redonda y llevar realmente las realidades, porque nosotros llevamos ahí tanta plática, tanta letra, pero la mucha letra, como dicen, mata, porque cuando acordamos, volteamos a ver a nuestro alrededor, está aquel sin operar, el otro está con un puñal metido y no se le ha sacado porque el quirófano está ocupado, porque no hay luz en el otro quirófano, porque está contaminado el otro quirófano. Entonces, allí es a donde nosotros tenemos que actuar y accionar, ¿verdad? Y la Secretaría de Salud ser ese ente vigilante, rector, y venir y generar, bueno, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a sentar, está esto. Pero cuando actuamos como desde el ego, desde el yo. Mucho celo, doctor. Desde mucho celo, perdóneme, yo que el doctor, yo que trabajamos con personas que a diario se mueren, que a diario se lo llevan, no hemos visto a ninguno que se lleva ni la ropa con la que llegó. No hemos visto a ninguno que se lleva el carro con el que lo trajeron, que a veces llegan con los carros con los disparos, ¿verdad? Y mueren. No hemos visto que ningún ser humano hoy, más que su cajón con 6 tablas, se lleva. Es así que no nos apropiemos de lo que se le pertenece a todo el pueblo hondureño. Muy bien, la doctora Ramírez y el doctor Zúñiga están con nosotros al banquillo. Hacemos una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo con la doctora Claudia Ramírez y el doctor Darío Zúñiga. Presupuesto de país. Y volvemos al principio, doctora Ramírez. Pueden blindarlo en el área de la salud y planteamos esto porque creo que este es el Congreso que más médicos tiene y que conocen de la realidad del sistema hospitalario. Decirnos de este fondo hay 5.000 millones de lempiras que es para medicina y no se pueden tocar. El otro año es político y se puede terminar degenerando en los gastos sin control. Ahí es a donde volvemos a ver un rato el rótulo aquel, ¿verdad? ¿Dónde está el dinero? Esa es la gran pregunta que nos hacemos, porque hay dinero destinados para mejorar los quirófanos, como bien dijo el doctor, para comprar gasas, para venir y pagar medicamentos. Es allí que en algún momento nosotros con la doctora Suyapa Figueroa y otros médicos que estaban ahí, dijimos que cómo se podía hacer para blindar este dinero. Porque cuando acordamos son miles de millones de lempiras
que se dan en salud, pero de repente miramos que no son lo que se dan, ¿verdad? No hay una visión en salud que se cumple, pero la pregunta es, hoy, como le digo, es día de la anticorrupción. Desde el día cero, aquel ente vigilante que puede ser como el Consejo Nacional Anticorrupción, el CNA, no lo han dejado entrar al Congreso Nacional. El portal de transparencia que tiene ahí no lo han dejado entrar al Congreso Nacional. O sea, no hay un portal de transparencia que realmente digan, en esto hemos gastado las subvenciones, todo lo que hemos estado viendo actualmente. Y vemos que han hecho de un lado al Consejo Nacional Electoral, al CNA, Anticorrupción, y hoy por hoy, del 2024 solo le han dado el 20% del presupuesto con que ellos laboran. Es así que vemos que realmente ellos no quieren que se les cuenten las costillas, porque de repente ese dinero lo están ocupando en lo que usted dice. Entramos en un año electoral y vienen, y la salud del pueblo es donde no vale nada. No vale nada para ellos, porque lo que a ellos les surge es quedar en el gobierno para seguir haciendo lo mismo. Y esto va a ser, como lo describe bien claro el libro aquel de Dante Alighieri, ¿verdad? La Divina Comedia y el Purgatorio, donde se repite lo mismo, y usted lo ha visto. Se repite lo mismo, el otro año en lo mismo, salud con el mismo problema. ¿Por qué? Porque no hemos cambiado a los corruptos, a los que hoy están dirigiendo nuestro país, que siguen siendo parte de lo mismo, corrupción. Aquí no hay banderas políticos, hay corruptos y los que amamos a Honduras y queremos un país con salud, con mejores hospitales, pero nos quedamos en la dialéctica nada más. Así que desgraciadamente esto es lo que está sucediendo. El problema más grave que hay aquí, la enfermedad más grave, el virus más grave que está matando nuestra nación, nuestro país, que está destruyendo la institucionalidad, se llama corrupción, agregado con el narcotráfico que hay hoy, ahora narcocorrupción. Doctor, y el tema de las compras directas que también surgen, ¿cómo deberá manejarse para no entrar en mayores polémicas? Las compras directas, debería de haber un gran sistema, un software realmente, que nos dijeran hasta eso, qué compraron, un software que yo como ciudadano me meto las compras del día 23 de noviembre del Hospital Escuela, como el software va a decir rápidamente, pues 300 jeringas, 800 sueros, todo suma en ese día 350,000 empiras. ¿Pero qué? Lo estamos viendo. Esa es la transparencia, lo que deja ver a través de. ¿Y qué es lo que nos va a dejar a través de? Eficientar la ejecución, eficientar las maneras como podemos acceder al presupuesto que gasta el Hospital Escuela. Y esto solo puede ser, ya que estamos hablando de la revolución, de las máquinas, la tecnología, es con un software como los bancos. Deposité 100 lempiras, saqué 100 lempiras, gasté 20, y esto se llama suma y resta. El problema es que aquí la división, la multiplicación, la resta y la suma, quien gobierna no la sabe utilizar. Porque, y le voy a decir por qué, porque 8 por 5 no es 35. Doctor Zúñiga, ¿cómo plantear esquemas que vengan a resolver y cómo implementar el diálogo para tener una respuesta inmediata? Y aquí podemos destacar, el fin de semana se conversó con las enfermeras y su Junta Directiva Central y se resolvió un conflicto. Ustedes venían reclamando actualización, están al día, pero ¿por qué se ha alejado tanto el diálogo en los últimos tiempos? Yo creo que la sinceridad, en primer lugar, como decía la doctora, es importante. La integridad de cada uno de los gremios es muy importante. El año pasado, en el noviembre del año pasado, nace la plataforma de asociaciones gremiales en defensa del Hospital Escuela. ¿Y por qué fue que de repente sí nos pudimos unir? Doctores, enfermeras, técnicos en radiología, técnicos
en laboratorio, técnicos instrumentistas, anestesistas, microbiólogos y toda la comunidad hospitalaria. Pues nos unimos precisamente porque primero nos estábamos viendo amenazados en un sistema de salud que proponía Casa de Gobierno. Cuando nos acercamos este año al doctor Herbert López, le dijimos, doctor, la plataforma tiene ideas para poder acompañar y poder ser nosotros veedores, ser nosotros un auditor externo de lo que está pasando dentro de nuestro hospital. Y yo le digo, y lo he repetido en diferentes entrevistas, preguntémosle al que lleva a una mujer embarazada del primer piso al cuarto piso a parir y que la pone en una silla de ruedas que no tiene posaderas para los pies. Entonces pregúnteme a mí que me faltan los gorritos de los que hablé, pregúnteme a mí que me faltan ciertas cosas para dar la mejor reanimación neonatal. Preguntémosle al cirujano ginecólogo que de repente está en la cesárea y dice, dame unas pinzas tal. No es que no hay, están malas, ya no tienen dientes. Y pregunto yo, ¿y por qué no hay pinzas? No es que no las sacamos porque se las roban. Entonces quiere decir que dentro de nuestro hospital escuela necesitamos hacer un cambio interno, propio de cada uno de nosotros como empleados. Pero la plataforma ha venido proponiendo. Y usted decía algo bien importante, Rosendo, el diálogo. ¿A qué llevó el diálogo con el doctor Carlos Sánchez y con el doctor Herbert López? A unirnos y ni modo, a pararnos para que se nos pudiera atender. No creemos que necesitamos hacer medidas de presión para nosotros poder seguir adelante. Yo creo que si nos sentamos, platicamos, yo expongo qué ocupo para trabajar mejor y usted tiene la disposición política, y en este caso hablando con la doctora que es diputada, la comisión más grande de salud, o por lo menos el Congreso con más doctores que saben exactamente qué pasa en cada centro de salud y en cada hospital de nuestro país, porque los conocemos, porque hemos trabajado en ellos. Entonces yo creo que el diálogo es muy importante y usted habla de algo interesante, blindar el presupuesto de salud sería perfecto para que usted venga y aquí mismo en el banquillo y en todos los programas de los comunicadores sociales, que muestren un balance, en qué se gastó el presupuesto del 2024 Hospital Escuela. Así podríamos cerrar el año. 9 meses se tardó en el Hospital de San Lorenzo en pagarle a la gente por el desorden administrativo, después de pasarlo a la CESAL. Hospital Escuela, tuvimos que pararnos 48 horas, 72 horas para poder hacerlo. Pregúntele a un doctor, pregúntele a una enfermera, pregúntele a un técnico si le gusta pararse y no atender pacientes. No nos gusta. Lo que pasa es que solo así nos hicieron caso. Mire, doctor, muy bien. Ahorita antes de que podamos terminar, yo tengo una propuesta. Aquí, ante el pueblo hondureño y ante ustedes, el doctor aquí me ha dado, pues, así como dicen, el foco se me ha encendido. Y me gustaría decirle aquí que comprometamos, doctor, a todos los médicos, colegas, diputados que están en el Congreso Nacional, que formemos un gran frente parlamentario a favor de la salud de Honduras, que saquemos nombre por nombre del diputado médico que están de todos los departamentos y que debemos venirnos y sentarnos, ustedes invitarlos, doctor. Yo le dejo esa responsabilidad, yo le digo que ustedes inviten a todos los diputados, les voy a conseguir el nombre, inviten a todos los parlamentarios que realmente quieren a Honduras, no a su partido, no a Libertad y Refundación, no al liberalismo, no al nacionalismo, no al PCH, sino que son médicos con la bata blanca, no de color, que ustedes lo inviten y que formemos con la Comisión de Salud que hay ahí, un gran frente parlamentario para ver y sentarnos y ver qué vamos a hacer para rescatar la salud de Honduras, que ya han pasado 3 años y realmente somos pocos los médicos que hemos salido al frente para la salud de nuestro país. Muy bien, gracias, doctora Ramírez. Y nosotros aquí nos comprometemos también en caso de formar este equipo multidisciplinario que propone la doctora Claudia Ramírez, a darle el seguimiento, porque al final un pueblo con salud y educación es un pueblo próspero. El doctor Darío Zúñiga y la doctora Claudia Ramírez han estado con nosotros hoy al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.